Bueno, lo prometido es deuda, así que hoy vamos a ver el mito de Sísifo. Vamos a seguir hablando un poco del absurdismo, de Camus y del absurdo. Y veréis cómo, pese a lo depresivo del último vídeo, en realidad hay cierta esperanza detrás de esta visión de la existencia que nos presenta Camus. Y pues bueno, si alguno no ha visto el vídeo, aquí dejaré una pestañita con el vídeo. Probablemente no, probablemente se me olvide hacerlo. Simplemente vamos a pasar con el vídeo, ¿vale? Venga. Pues bueno, esto iría quizá cronológicamente al final del libro, pero creo que es mejor explicarlo al principio para que entendáis un poco de dónde viene el título de la obra. La obra, como bien hemos dicho, se llama El mito de Sísifo. Algunos lo conoceréis, otros no. El mito de Sísifo es un mito griego que consiste en que Sísifo, después de rebelarse ante los dioses repetidamente, acaba siendo castigado a arrastrar una piedra montaña arriba, una piedra circular montaña arriba, solo para que cuando llegue a la cima, esta piedra vuelva a caer hacia la ladera de la montaña y él tendrá que bajar y volver a subirla y así hasta el infinito, así por la eternidad. En esto es en lo que se basa la visión de Camus sobre el absurdo. ¿Por qué? Porque Sísifo es el hombre absurdo. Sísifo es el hombre que coge la piedra, la lleva hasta la cima para verla luego caer y realiza esta tarea una y otra vez repetidamente, sabiendo que no sirve en absoluto para nada, y sin embargo lo hace. Y lo hace sin sufrimiento, lo hace con la cabeza alta, lo hace para rebelarse ante los dioses. Y es justamente en esta revelación, en este acto de rebeldía, donde Camus ve que un ser humano, que una persona puede confrontar el absurdo, que una persona puede enfrentarse a este sinsentido de la vida, intentar realizarse, intentar ser feliz, intentar conseguir sus metas, comprendiendo que nada tiene sentido, pero que si te rebelas, que si haces lo que tú crees que debes hacer, puedes llegar a tener una vida plena, aún y comprendiendo este sinsentido. Antes de empezar la obra, Camus nos advierte de una cosa y no se arrepiente para nada de esto, y es decir que su obra tiene muchas influencias. Dentro de estas influencias destacará, sobre todo, principalmente, la de Dostoyevsky, porque la visión de la vida que tiene Camus viene precedida por escritores rusos de la altura de este o otros como Tolstoy, etcétera, etcétera. El caso es que no se esconde en ningún momento y dice que él no ha descubierto el dorado. Él básicamente lo que ha hecho ha sido recoger opiniones, pensamientos anteriores y sintetizarlos en lo que él llamará el absurdo. Dicho esto, la obra en sí comienza con una sentencia que es muy dura, al menos a mi entender. Lo tienen muy claro, y esta es: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio. ¿Por qué es esto? Pues bueno, lo que Camus se pregunta aquí es: ¿cuál es el problema filosófico más serio que podemos enfrentar? ¿Cuál es el mayor problema al que deberíamos estar dándole nuestra atención? Y este problema, para él, es justamente el suicidio, el entender por qué existe gente que, aun teniendo el regalo que es la vida, en principio, decide acabar con ella, quitársela a sí mismo para terminar con algún sufrimiento, con algún descontento, con lo que sea que les ha dado la vida y que resulta que no les convence más la opción de no seguir viviendo. Él habla, por ejemplo, de que normalmente, porque no es ingenuo con respecto al tema del suicidio, él dice que normalmente la vida está por encima de la muerte. Pone un ejemplo que es el de Galileo y dice cómo incluso una persona como Galileo, tan convencida de lo que decía, con que la Tierra es redonda, que la Tierra se mueve, etcétera, etcétera, aún así llegó a rechazar sus ideas en pos de salvar el pellejo. Pues recordemos que a Galileo se le ofreció un ultimátum y se le dijo: si no sigues por este camino que has empezado, te perdonaremos la vida. Tú dices que todo esto está equivocado, y de ahí viene el famoso "et pour si muove", este de "y sin embargo se mueve", que no llegó a decir, pero bueno. El caso es que Galileo prefirió dejar a un lado sus creencias públicamente
para salvar el pellejo, porque normalmente salvar el pellejo está por encima de todo lo demás. Sin embargo, lo que Camus dice también es que muchas veces, no el suicidio, pero digamos que vivir la vida, encontrar un motivo para vivir, es también encontrar un motivo para morir. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero tiene bastante sentido. Normalmente cuando nosotros encontramos, digamos, nuestro propósito en la vida, es decir, pues yo quiero ser político, pues yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico. Muchas veces nos dejamos la salud o nos dejamos todo lo que tenemos para lograr esa meta que nos hemos autoimpuesto, porque en la mayoría de ocasiones encontrar el sentido a nuestra vida es también encontrar aquello por lo que estaríamos dispuestos a morir. Entendiendo esto, Camus no puede entender cómo es posible que exista gente, el suicida en este caso, que ha reflexionado sobre la vida y ha encontrado motivos para saltarse todo esto. No ha encontrado un motivo para vivir, no ha encontrado algo por lo que morir, simplemente ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que lo que él quiere, lo que él necesita, es acabar con su vida por encima de todo lo demás. Pues bien, lo que Camus dice que ha ocurrido en estos casos es que esta gente ha descubierto el absurdo y no han sido capaces de confrontarlo. Lo que le ha pasado a esta gente es que ha descubierto que la vida no tiene un sentido último, que no hay una trascendencia, no vamos a llegar a otra vida después de la muerte, no hay nada más, todo el sufrimiento que tengamos en este mundo no nos va a ser recompensado en otro, ni siquiera el sufrimiento que tengamos en este mundo nos va a ser recompensado necesariamente en este mundo, porque no existen cosas como el karma, no existen cosas como las retribuciones divinas. Simple y llanamente lo que ocurre es que la vida se sucede, unos tienen suerte, otros no tienen suerte, y en cualquier caso ninguno tiene un motivo último para vivir a nivel trascendental, a nivel general. Tú puedes tener tu motivo de vida, pero tienes que entender que no es el propósito por el cual naciste. Tienes que entender que no es especial, que no es mejor que otro, porque al final todos nos veremos igualados por la muerte y este tipo de cosas. Entonces, el suicida lo que ha hecho ha sido comprender esto y determinar, en base a eso, que si no existe un propósito último de nuestras vidas, no tiene sentido vivirlas, que lo que más sentido tiene es morir. Y pese a que Camus no era psicólogo y pese a que no era un profesional de la salud, podríamos decir que se encaminó bastante o dio unas primeras pinceladas sobre el tema bastante interesantes, porque es cierto hasta cierto punto que el suicida es quien llega a decir, bueno, pues no me merece la pena seguir viviendo, no necesariamente por el absurdo, muchas veces tiene más que ver con problemas personales, pero bueno, es la que llega a determinar que no tiene sentido seguir viviendo en esta sucesión de sufrimiento y que el descanso, que morir, es mucho mejor a seguir con esto. Y llegados a este punto, puede que os preguntéis, ¿y cómo descubre uno el absurdo de la vida? ¿Cuándo es que alguien llega a entender que nada tiene sentido, que no hay un propósito? Bueno, pues si alguno de vosotros ha llegado a pensar esto alguna vez, Camus dice justamente que el descubrimiento del absurdo ocurre en esos momentos en los que estás hastiado, en los que estás hasta los cojones de todo y llega un punto en el que piensas, joder, nada tiene sentido, soy un infeliz, nada de lo que hago me llena, este tipo de crisis existenciales que muchos probablemente hayáis tenido, pues es el momento que Camus dice que es en el que descubres el absurdo. Es justamente en ese momento en el que te das cuenta de que nada tiene sentido y es cuando te viene la depresión. Entendida, a ver, dame cierto margen para hablar de esto, pero es en ese momento cuando te viene lo jodido. Y entonces él dice que existen 3 actitudes. Cuando descubres el absurdo, puedes no superarlo, es decir, no comprender esa vida sin un propósito último, no comprender que nada de lo que hagas tiene sentido, no poder afrontarlo, no poder afrontar la realidad y quitarte la vida. Ese sería lo que hace el suicida. Luego estaría aquella persona que trataría de evadir la cuestión, es decir, tú descubres esto y lo que haces es tirarte hacia la evasión, es decir, hacerte profundamente religioso, porque en la religión y en la práctica religiosa se encuentra un consuelo ante este absurdo de la existencia, pues no existe el absurdo en la religión,
o tirarte a el consumo de drogas, a la vida de, yo qué sé, de fiestas, de evasión en todo caso. Te tiras hacia aquello que te permite no pensar en el absurdo. Encaminas tu vida a algo que te haga poder evadir esa cuestión sobre el significado último de la vida. Y luego, el tercero, que sería el hombre absurdo, la tercera cosa que puedes hacer frente a esto es rebelarte. Como hizo Sísifo, es entender que nada de lo que haces tiene sentido, pero sin embargo vas a levantar la cabeza y vas a seguir haciéndolo porque esa rebeldía frente al absurdo es todo lo que nos queda y es la única forma que tenemos de vivir nuestras vidas, aun y cuando puede que en sentido último no tengan sentido. Sentido. Y para terminar con el vídeo, voy a poneros algunos ejemplos de lo que Camus diría que es el ideal de hombre absurdo o cómo comportarse para confrontar este absurdo. De nuevo, es algo que él escribió, no es algo con lo que yo necesariamente esté de acuerdo, pero me parece interesante cómo coloca, por ejemplo, en primer lugar al conquistador, al Don Juan y al actor. El conquistador no es en un sentido político, es en un sentido de conquistar sus deseos. Dice que el actor, el Don Juan o el conquistador son hombres absurdos, porque lo que hacen es vivir muchas vidas, confrontar el absurdo de muchas maneras en su vida. El conquistador lo que hace es alcanzar todo aquello que desea personalmente, aun a sabiendas de que, bueno, eso no tiene un significado último. El actor vive literalmente muchas vidas, confronta el absurdo desde muchos puntos de vista debido a su trabajo, y el Don Juan lo que hace es abrirse a el amor absoluto y abrirse a estar con mucha gente y confrontar el absurdo de muchas maneras. En fin, esta es la que menos me convence, ya me lo veréis. Pero bueno, entiendas en su contexto histórico. Luego también Camus era dramaturgo y escritor, entonces sitúa a esta gente, digamos, como muy por encima del resto. De hecho, y justamente para Camus, el hombre absurdo por antonomasia, la mejor forma de confrontar el absurdo es ser un creador. Es decir, escribir novelas, escribir obras de teatro, porque lo que haces es recoger el absurdo de la vida y replicarlo, plasmarlo en otro mundo inventado que tú has creado, y con esto lo que haces es comprender cada vez más el absurdo y reírte de él. Es decir, mira el absurdo de la existencia, mira el mundo estúpido que tenemos y mira cómo yo lo plasmo en mi obra. Según él, esta era la forma de confrontarlo y, pues bueno, igual lo que yo podría extraer de aquí es que la mejor forma de enfrentar el vacío de nuestras vidas es crear. Es hacer aquello que nos guste. Yo lo interpreto como crear en un sentido más laxo. Porque, pues bueno, crear grandes experiencias felices, cosas que nos hagan sentir bien, etc. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis, por si usáis esto a modo de resumen del mito de Sísifo para hacer un trabajo. Y luego, por último, tenemos al personaje de Kirillov. Esto no viene a cuento mucho, pero me resulta interesante, así que lo voy a meter con calzador en este vídeo. Dentro del mito de Sísifo, un hombre absurdo que pone como ejemplo Camus es Kirillov, que es no es el protagonista, es uno de los personajes de Los demonios de Dostoyevsky. Kirillov es un tío que saca a relucir un concepto que se llama el suicidio lógico. Yo os explico por qué, pese a ser un suicida, Kirillov es un hombre absurdo. Kirillov coge y dice, bueno, Dios no existe. Algo así, digamos, ¿vale? Yo voy a desmontar a Dios. ¿Por qué? Pues muy fácil. Yo voy a coger y me voy a suicidar. Y esto va a desmontar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios existe, y es como lo pintamos, bondadoso y omnipotente, Dios no quiere que yo me suicide. Sin embargo, me da la libertad de hacerlo y no puede impedirlo. Si yo hago algo que Dios no quiere que haga y que no puede impedir que haga, esto me está poniendo por encima de Dios. Por lo tanto, si me suicido, soy mejor que Dios. Y luego lo que dice es que de todas formas, si no existe un Dios, lo que está haciendo suicidándose es tomar una decisión en suprema y absoluta libertad. Él está decidiendo ante la vida y ante lo que se nos pide suicidarse. Está decidiendo no seguir viviendo. Así que, para que se entienda un poco, Kirillov es un hombre absurdo no por no poder confrontar el absurdo, sino por entenderlo y decidir tomar estas decisiones en libertad. La diferencia entre un suicida y Kirillov es que Kirillov ha racionalizado esto. Kirillov lo ha visto, lo ha comprendido y ha dicho, me voy a rebelar ante ello.
Mientras que un suicida lo que haría es decir, bueno, no me puedo enfrentar a esto. Sé que es algo complicado, igual podría haberme saltado esta parte, pero me parece interesante que veáis un poco cómo pensaba la gente en aquel entonces, este personaje que es bastante histriónico. El libro de los demonios es una pasada, por si os lo queréis leer. El caso es, siguiéndonos un poco de Camus, que al final todos estos libros nos dejan una enseñanza. La enseñanza que nos deja puede ser que no necesariamente las cosas tienen que tener un sentido último para que podamos disfrutarlas. Que no necesariamente todo lo que hagamos tiene que ser trascendental para que nos haga felices. Y que al final de lo que se trata es de vivir nuestra propia vida más allá de si existe este absurdo, si nada tiene sentido. Yo no pienso así, pero el caso es que nos sirve para entender que al final cada uno tiene que encontrar su propio camino y le tiene que importar solo a él en la medida en la que a él le hace feliz. No es necesario pensar en un sentido trascendente, no es necesario pensar en ¿qué puede hacer esto para el mundo? ¿Cómo puede esto afectar a los demás? ¿Por qué tengo que ser yo mejor que el resto y tengo que hacer cosas más elevadas? No, de lo que se trata la vida al final es de encontrar tu propio camino, aquello que te hace feliz, aquello que te llena, y tirar para adelante con eso, independientemente de si genera un impacto o no lo genera. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.